Bueno, muy bien. Buenas tardes otra vez para todos. Gracias, gracias por estar, por la perseverancia, por el interés. Y bueno, bienvenidos a este tercer y anteúltimo encuentro de este curso que hemos propuesto sobre la identidad. Simplemente como para volver a ponernos en órbita muy brevemente, retomo entonces un poco lo que veníamos diciendo en el primer encuentro. Avísenme si se escucha bien, así yo estoy tranquilo. Fenómeno. En el primer encuentro planteábamos no solo el tema, sino diferentes posturas posibles, tres posturas filosóficas desde las cuales puede encararse el problema de la identidad, y en el segundo encuentro nos detuvimos más en la crisis de la identidad en la posmodernidad, ¿no? Entonces hicimos un repaso histórico, señalamos diferentes causas de esta crisis, históricas, económicas, políticas, ideológicas y sobre todo psicosociales, digamos así, acompañándonos con esa obra, el yo saturado, de este psicólogo norteamericano que es Kenneth Gergen. Bueno, en el caso de Gergen, a mí me resultan en lo personal especialmente interesantes justamente sus análisis psicológicos, sociológicos, es decir, la parte de diagnóstico, que me parece que es además la especialidad de él, ¿no? Como psicólogo. Ahí le vamos a pedir a Alejandra y a Francisco si pudieran silenciar los micrófonos. Gracias, muy amable. Y, y sobre el final veíamos que, bueno, el diagnóstico de Gergen viene además acompañado con una carga teórica. Él se sirve sobre todo de algunos autores que en ese caso sí me parece más que se presta más para la discusión, como por ejemplo Kuhn desde el punto de vista de la epistemología, Wittgenstein desde el punto de vista del lenguaje, Foucault, el estructuralismo en general, Derrida y demás. Pero sobre el final, ¿no? Lo que señalábamos, porque Gergen se hacía esta pregunta, es decir, bueno, es verdad, la identidad, el concepto de identidad entra en un dilema, en una crisis, y él además es promotor del construccionismo social, así que le interesa subrayar eso, y en un momento se pregunta si vale la pena intentar un regreso a valores tradicionales, y él dice que en realidad no es posible, ¿sí? Que por lo tanto no vale la pena intentarlo porque no se puede. Y entonces él dice, bueno, lo que nos queda es ver qué hay de positivo, ¿sí? En la posmodernidad, tratar de sacarle el mejor provecho, y él apuntaba, ¿no? Algunas cositas que veíamos sobre el final. Por ejemplo, le parecía que esta dilución, digamos, de un yo sólido, consistente, sustancial, podía aportar a una sociedad menos individualista y por lo tanto menos conflictiva, podía aportar a una mayor apertura pluralista, a tono con cierto relativismo predominante en nuestra época. Por eso les decía, yo cerrando la otra clase, que me parece que esa parte final del yo saturado nos permite inscribir a Gergen dentro de la lista de muchos autores que de hecho plantean que la crisis de la identidad en la época posmoderna, esta desidentificación posmoderna, por decir así, bueno, puede sostenerse quizás no tanto desde algunos argumentos teóricos especulativos, que también los hay, sino sobre todo en algunos argumentos morales. Es decir, además de todas las razones históricas, económicas, filosóficas de fondo, uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó con la identidad? ¿Por qué la identidad pasó de ser algo sagrado, algo que era muy importante, que había que tener en cuenta, a estar en este estado de crisis? ¿Por qué pasó a ser considerado algo como un lastre, digamos, como un obstáculo, cuando no incluso como un peligro, ¿no? Y muchos autores posmodernos, Gergen entre ellos, Bátimo también, por citar quizás uno que rápidamente nos viene a la mente, aducen razones morales para eso. Así que justamente la intención de este tercer encuentro es detenernos en esa especie de argumentos morales, así que si me permiten voy a pasar a compartir pantalla. Ustedes me dirán si se ve bien. Se ve ¿Vemos muy bien bien. ahí?
Muy bien, muchísimas gracias. ¿Sí? Entonces, tercer encuentro, argumentos morales para la desidentificación, ¿no? Que sobre todo encontramos en los planteos posmodernos. ¿A qué me refiero? ¿No? Siempre, como sabemos, la voluntad se mueve hacia el bien y por lo tanto cuando uno defiende alguna idea o un valor, justamente lo hace porque encuentra en eso algo valioso, algo importante, algo por lo cual vale la pena luchar y demás. Y eso quiere decir que también cuando uno rechaza algo o se opone a algo, lo hace porque considera que eso es de alguna manera contradictorio con aquella otra cosa que era importante, defendible, es decir, con algún otro valor hacia el cual la voluntad por su misma naturaleza tiende, ¿no? Y creo que los argumentos morales posmodernos entonces tienen este esquema. Yo voy a mencionar tres, pero los tres comparten este esquema, o por lo menos así es como yo lo encuentro y a mí me permite pensarlo con mayor claridad. Es decir, desde el punto de vista formal, si se quiere, la idea de fondo sería que la identidad es contraria a alguna otra cosa X. ¿Sí? Que será esa cosa X, veremos cuáles pueden ser, ¿no? Algún valor, ¿sí? Que a la posmodernidad le parece importante defender, que le parece luchar a favor de eso. Y por lo tanto, bueno, por lógica, esto sería un ponendo tollens, dirían los profesores de lógica moderna, ¿no? Si lo que queremos es defender esa X y resulta que esa X es contraria o contradictoria con la identidad, eso significa entonces que de alguna manera tenemos que luchar en contra de la identidad. Entonces, tres preguntas, ¿no? Me interesaría a mí plantear aquí. ¿Cuáles pueden ser esas X, ¿sí? Esos valores que a la posmodernidad tanto le interesa defender? Ver por qué son concebidos como contradictorios con la identidad y después, bueno, tratar de hacer un análisis para ver si efectivamente se da esa contradicción o no y cómo podría aclararse el planteo. Desde el punto de vista, entonces, volviendo sobre esa X, me parece que hay, o por lo menos yo voy a mencionar tres, ¿no? Tres valores o tres ideas así que la posmodernidad intenta defender y a partir de ahí es que la identidad no le cae tan simpática. Una es la libertad, la segunda es la apertura, es decir, esta intención de abrirse al otro, de abrirse a lo distinto, de favorecer una sociedad más plural, por lo tanto más democrática, donde se favorezca la diversidad, el entendimiento mutuo, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, el progreso, ¿no? Como cambio perfectivo, como desarrollo en contraposición a cierto estancamiento. Así que la idea es analizar, como les decía, ver por qué supuestamente la identidad se contrapone con la libertad, con la apertura y con el progreso, y después analizar para ver si efectivamente es así. Alejandra, te querríamos solicitar si por favor podrías apagar el micrófono. Sí. Gracias, muy amable. Bueno, muy bien. Así que esas son las tres X en las que vamos a detenernos para después ver cómo es el argumento y qué podemos decir al respecto. Así que vamos a la primera de ellas, ¿no? La primera de estas tesis, que sería la tesis de que la identidad se contrapone con la libertad. Bueno, el principio de identidad, como ustedes saben, justamente señala que cada ente es, el principio clásico, quiero decir, de identidad, que cada ente es idéntico a sí mismo, es decir, cada ente es lo que es, y en consecuencia no es otra cosa, lo cual engancharía más con el principio de no contradicción, y eso es justamente lo que señalábamos en el primer encuentro, si es que recuerdan, en esa segunda acepción de la RAE, ¿no? Donde hablaba de una serie de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que lo diferencian, que lo distinguen de todos los demás. Es decir, que la idea misma de la identidad
está íntimamente vinculada con esta idea de la esencia como el modo de ser del ente, como aquello que me define. Y obviamente si la esencia es el modo de ser, si la esencia es lo que define al ente, entonces la esencia, es verdad, es un límite, ¿no? Porque es justamente el límite debido al cual yo soy esto que soy y no otra cosa. Soy Martín y no soy Andrés, no soy María, no soy Magdalena, ni soy Tomás, porque mi ser llega hasta acá, es decir, la esencia marca un hasta acá del ser. Es por lo tanto, una especie de no ser, en cierto sentido, en cuanto es un límite, ¿no? Un no ser relativo, lo llama Millán Puelles, no un no ser subsistente, ni un no ser absoluto, porque ahí sí romperíamos con el principio de no contradicción, pero en el ente es, o mejor dicho, en el ente que es, se da un cierto no ser relativo, que es no ser el otro, y ese no ser relativo, por lo tanto, implica una limitación. Y si encima pensamos la esencia como algo dado, es decir, con la identidad, por lo tanto, como un don, ¿sí? Y tanto más, porque entonces ese límite no sería producto de mi construcción, no sería producto de mis propias elecciones, de mis propias decisiones, sino que sería un límite con el cual de alguna manera yo vengo al mundo y por lo tanto un límite que a mí se me ha impuesto sin consultarme y en consecuencia muchas veces experimentado quizás como algo obstaculizante, como algo molesto y demás, ¿no? Bueno, entonces la idea de identidad, decía, está íntimamente vinculada con la idea de esencia, la idea de esencia está íntimamente vinculada con la idea de límite, y ahí es donde se produce aparentemente este choque entre la identidad y la libertad, sobre todo porque la libertad tiende a ser concebida como ausencia de límites. En cuanto, sobre todo, a partir de la modernidad y quizás aún más en la posmodernidad, la libertad es pensada como autonomía, como independencia, como indeterminación. Bueno, entonces parecería que los límites son contrarios, son incluso contradictorios con la libertad. Es decir, todo límite se opondría, por lo tanto, a la libertad. Por ejemplo, yo, si soy Martín, tengo este límite de no poder ser Andrés y por lo tanto yo no soy libre de poder ser Andrés y en consecuencia ese límite que sería mi identidad estaría chocando, ¿sí? Estaría contrapuesto de manera contradictoria con mi libertad. Por el contrario, entonces si uno quiere dentro de este esquema, ¿no? Y dentro de este planteo, claro está, favorecer la libertad, así entendida, como ausencia de límites, independencia, autonomía, etcétera, bueno, parecería que habría que negar entonces las esencias, que habría que negar lo dado, ¿no? Cuanto más neguemos la esencia, cuanto más neguemos lo dado, más aumentaríamos entonces mi libertad, porque entonces ahí yo, al no tener una identidad que me defina y que me limite, yo podría ser Martín o Andrés o Magdalena o Micaela o quien se me antojara, ¿no? O lo que se me antojara. Por eso, ¿sí? Es que, digamos, la libertad, este tipo de defensa de la libertad batalla en contra de las esencias, batalla en contra de la identidad, pensando que justamente de esa manera se está favoreciendo la emancipación del sujeto libre. Y esto a su vez, como vamos a ver en los otros dos casos también, viene muy de la mano, correlativamente, con la necesidad de negar valores objetivos, ¿no? Porque si hay valores objetivos dados, entonces el hombre ya no va a poder ser ese creador de sí mismo y de los valores. Unos valores que nos estuviesen dados objetivamente implicarían
una obediencia, un sometimiento, una heteronomía, es decir, una ley que a mí me llega desde afuera y por lo tanto me es extrínseca, en consecuencia yo la experimento como violenta. Por el contrario, entonces una desaxiologización, digamos así, una negación de la objetividad de los valores, sería también algo que estimularía y aumentaría mi libertad, porque esos valores también impondrían un límite, más no sea moral, a mi libertad, y entonces estarían en contradicción con ella. Es decir, en resumen, ¿no? Desde esta perspectiva, cuando se piensa la libertad de esta manera, la libertad como carencia o ausencia de límites, eso nos invita, dentro de esta misma lógica, a la negación de la esencia, por lo tanto, a la negación de la identidad, nos invita a la negación de los valores. Quizás, por mencionar un ejemplo paradigmático de esta propuesta, no nos vamos a detener a explicarlo en detalle, muchos de ustedes ya lo conocen, sería la propuesta de Sartre, ¿no? ¿Se acuerdan que en el existencialismo de Jean-Paul Sartre, la tesis central es esta de que, en el caso del hombre al menos, la existencia precede a la esencia? Entonces, él hace una analogía entre la creación técnica de un objeto y el acto creador de Dios, ¿no? Entonces dice, bueno, por ejemplo, este celular, si en el caso de este celular que yo tengo aquí, primero existió el diseño, es decir, la idea, el concepto de ese celular, primero estuvo la esencia, y luego, en base a ese diseño, se realizó el celular y muchos otros muy parecidos a que pasaron a existir efectivamente en la realidad. O sea que estuvo la esencia primero, la existencia después. Pero esa existencia, la existencia de este celular, ya está marcada, determinada de antemano por esa esencia que la antecede. Este celular no puede ser cualquier cosa, es decir, ya tiene su destino y su utilidad, su misión, si quiere decirse así, determinada justamente porque alguien diseñó este celular para que sirva para tal cosa y para que sea esto y no otra cosa. Y si pensamos al hombre como criatura, entonces pasaría algo similar. Dios tendría el diseño de Martín en su sempiterna sabiduría, y entonces, en base a ese diseño, crearía a Martín, es decir, Martín pasa a existir, pero ese Martín vendría al mundo ya con una esencia determinada, y por lo tanto Martín ya tendría un lugar, una misión en el mundo del cual no se podría salir. Y eso, según Sartre, implicaría caer en un determinismo. Entonces, si nosotros en realidad queremos defender la libertad, tenemos que negar la esencia como algo originario, primario, y más bien sostener que el hombre viene al mundo siendo pura existencia, sin una esencia que lo defina, porque además no hay un Dios que la haya concebido de antemano, así que el hombre es arrojado a la existencia. En esa existencia es libertad, está condenado a ser libre, dice Sartre, pero es libertad pura, total, ¿sí? Ilimitada. En base a esa libertad realiza una serie de acciones, y en base a esas acciones uno mismo va creando su propia esencia. Y lo mismo dice respecto a los valores, ¿no? Si no hay Dios, entonces ya no hay un mundo inteligible superior a este donde poner unos valores eternos, inmutables, objetivos, sino que, por el contrario, como cada uno es libertad, cada uno va creando sus valores, cada uno va inventando su moral. Para Sartre, Sartre lo dice expresamente, dice, elija quiere decir invente, usted tiene que inventar su moral. Es verdad que uno propone de esa manera una moral también para los demás, pero a la larga los valores son producto de uno, es decir, tanto la esencia como los valores pasan a ser producto de mi libertad. Y en ese sentido creo que Sartre es un poco un caso paradigmático de esta contraposición entre identidad y libertad. Todavía podría dársele quizás una vuelta de tuerca más, ¿no? Porque quizás incluso todavía en el planteo sartreano, a la larga podría hablarse de una cierta esencia, una esencia creada por mí, es cierto, no dada, no creada por Dios, desde luego,
pero sí una cierta esencia que yo voy formando, que yo voy creando mediante mis acciones, y uno hasta podría decir, bueno, pero a la larga, entonces yo a través de mis acciones me voy determinando a mí mismo, voy como autoinfligiéndome una especie de límite porque mis acciones se impregnan en mi ser y me van moldeando, ¿no? Me van otorgando un modo de ser determinado y por lo tanto un modo de ser limitado. Y quizás, ¿no? Le decía, podemos encontrar cómo la posmodernidad se le da todavía una vuelta de tuerca a nivel, quiero decir, sobre todo existencial, ¿no? Para radicalizar esta especie de existencialismo, porque ¿cómo hacer para que mis acciones no lleguen siquiera a moldearme, no lleguen a impregnarse en mí, a autoinfligirme un modo de ser limitante? Y por ahí si yo voy variando todo el tiempo de acciones, ¿no? Entonces, ahora me comporto así, pero mañana me comporto de otra manera, ahora soy esto, pero mañana soy otra cosa completamente distinta, es decir, a través de la inestabilidad, a través de una existencia, digamos así, aleatoria, sin ningún tipo de fidelidad, sin ningún tipo de compromiso, que obviamente resultarían limitantes, yo voy pasando de una cosa a otra de manera aleatoria, como decía, y entonces ahí por ahí la existencia ya no solo es anterior a la esencia, sino que esta existencia random, esta existencia aleatoria, terminaría anulando directamente la posibilidad de que alguna esencia se vaya formando. Y lo mismo pasa con los valores, ¿no? Si uno va variando todo el tiempo de escala de valores, de jerarquía, y ahora me interesa esto, mañana me interesa otra cosa, hoy me parece más importante esto, mañana me parece más importante otra cosa, entonces los valores también pasan a ser aleatorios y por lo tanto a la larga dejan de ser valores, se desaxiologizan, por decir de alguna manera, de manera completa, ¿no? Entonces creo que, espero, este sería el planteo de fondo, un planteo sobre el cual me parece que hay algunas cosas para reflexionar y algunas críticas o algunas objeciones, algunos set contra, digamos, como para proponer, ¿no? En primer lugar, la primera objeción que yo plantearía aquí, que no es desde luego nada original, tendría un corte metafísico. Por ahí a los posmodernos esto no les hace ni cosquillas porque se consideran posmetafísicos, pero igual a mí me resulta clarificador primero pensarlo por ese lado, ¿no? Desde un punto de vista metafísico, si nosotros negamos los límites con la intención de favorecer la libertad y por lo tanto negamos la identidad, bueno, lo que estamos haciendo ontológicamente es negar al sujeto, ¿no? Caer en una postura filosófica de fondo que niega la consistencia del ente finito. Y el problema entonces es que si nosotros negamos al sujeto, ¿de quién sería esa libertad? ¿No? Porque la libertad, ¿se acuerdan ustedes que metafísicamente hablando es un accidente? ¿No? Es decir, tiene un tipo de realidad que no le permite subsistir, no puede ser sino en un sujeto, que es lo que tienen los accidentes. No, la libertad no existe como una atmósfera que esté flotando en el aire, sino que la libertad siempre es la libertad de alguien, la libertad de un sujeto. Y la libertad de un sujeto finito, entonces, supone, necesita la consistencia de ese sujeto finito. Por lo tanto, en realidad, no agrandamos nuestra libertad si nos anulamos a nosotros como sujetos. No agrando mi libertad anulándome a mí, que es de hecho lo que estoy haciendo si es que niego mi propia identidad. Más bien terminaríamos cayendo en una especie de sustancialización de la libertad a través de una accidentalización del sujeto, pero la misma libertad sale perdiendo, porque desde esta postura, al negar la consistencia del ente finito concreto, nosotros caemos, como Comar insistía con tanta
vehemencia en una postura filosófica del ser genérico, ¿no? En una especie de monismo metafísico donde no hay entes finitos, donde todos somos solamente momentos o fragmentos transitorios de un único ser del cual formamos parte, y si no hay ente finito, bueno, evidentemente no puede hablarse entonces de la libertad de ese ente finito. Creo que entonces, desde el punto de vista metafísico, el problema es bastante claro, digamos así. Pero lo interesante es ver que estas abstracciones metafísicas, digamos así, de hecho, se hacen carne después en la vida concreta, ¿no? Como en la realidad concreta, la negación de los límites, que en principio parecía estimular la libertad, de hecho redunda en una consecuencia que consiste en todo lo contrario. Fíjense, desde un punto de vista antropológico, digamos así, uno sabe que la libertad se ejerce a través de las decisiones. Y toda decisión es una especie de corte que uno realiza, ¿no? Comar también insistía mucho en este punto. Cuando uno elige una opción, realiza un corte porque dice, bueno, esta opción sí, por lo tanto, las otras no. Si yo quiero presenciar este curso los jueves a la tarde, bueno, entonces al mismo momento no puedo estar, no sé, mirando algún partido de fútbol que estén pasando por la televisión o estar tomando mate en el jardín de mi casa, bueno, salvo que me estén viendo por celular desde el jardín de casa, lo cual podría ser interesante si es que no hiciera tanto frío, ¿no? Pero quiero decir, en toda decisión, uno al elegir una opción tiene que renunciar a otras. Y por eso toda decisión es no, es una autodeterminación. Y por lo tanto, toda decisión es una limitación. Al decirle sí a una opción y decirle, por lo tanto, que no a otras, uno de alguna manera se está limitando en cada acto de elección que realiza. Y entonces, si uno pretendiese una libertad sin límites, y resulta que la libertad se ejerce en la decisión, que es una autodeterminación y por lo tanto una limitación, una libertad sin límites solamente podría ser concebible como una especie de indeterminación que en consecuencia tendría por fuerza que convertirse en una indecisión. Entonces, ¿ven cómo sucede esa paradoja en la vida concreta del sujeto que pretende una libertad sin límites, pero justamente al no querer renunciar a nada, no puede elegir nada, no puede decidirse por nada y se termina termina anulando la eficacia de su propia libertad, ¿no? Por una libertad que no decide, bueno, no sé en qué extraño sentido podría ser concebida como una mayor libertad. Digamos, a priori, en abstracto, si se quiere, sí, pero es una libertad que en última instancia no se ejerce. Y ese es el problema que tenemos cuando justamente por querer todo y por querer elegir todo, bueno, caemos en la paradoja de no elegir nada y por lo tanto de no querer nada en definitiva. O para decirlo al revés, ¿no? desde la perspectiva negativa, por no querer renunciar a nada para no limitar nuestra libertad, de hecho terminamos renunciando a todo. Y eso es fácil de observar, me parece, en la cultura contemporánea predominante, ¿no? Una cultura tan impregnada de cierto donjuanismo, ¿no? de cierta actitud de zapping, como diría Enrique Rojas en El Hombre Light, ¿no? Una relación de zapping para con las cosas, ¿sí? Que consiste en pasar rápido de una cosa a otra, de una opción a otra, por lo tanto eso implica, y más adelante lo vamos a profundizar un poquito más, también descartar rápido esas opciones para poder pasar a otra, y por lo tanto eso significa tener una relación más bien superficial, más bien descomprometida, efímera con las cosas, ¿sí? Y lo cual significa entonces casi una no relación, casi una no auténtica elección de las opciones, ¿no? Es decir, si la libertad entonces
consiste en la indeterminación, la paradoja sería que la libertad consistiría en la indecisión, es decir, en una libertad inútil, porque es una libertad que no se ejerce, que en el fondo no termina de elegir nada, ¿no? Además, de un punto... Sí, Andrés. ¿Podría caracterizar esto el espíritu bohemio? ¿El espíritu? El espíritu bohemio. Podría ser, sí, en cierto sentido, sí, sobre todo con algunas características así, muy postmodernas, digamos así. Habría que pensarlo. No sé si el espíritu bohemio implica de suyo, pero por ahí sí, en el estilo en el que suele darse por ahí en la actualidad, podría ser analogable, exactamente. Desde un punto de vista ético, este mismo problema, fíjense que entonces esto significa pensar a la libertad como un valor, que ciertamente lo es, pero un valor que se propone como un fin en sí mismo. Y por lo tanto, es habitual esta idea de que lo que importa es elegir, porque la libertad es un fin en sí mismo, pero deja de importar tanto qué es lo que elegimos. Porque claro, si vamos a elegir algo, ¿sí? Si la libertad tiene como finalidad la elección de algo, entonces ese algo, ese bien que elegimos, es el fin de la libertad, y eso significa pensar a la libertad como un medio para ese fin y ya no como un fin en sí mismo, ¿no? Pero cuando lo que importa es elegir, sin importar qué elegimos, de vuelta se da esta paradoja de que entonces eso significa de fondo que todo da lo mismo, que todas las opciones son igual de equivalentes, ¿no? Que todo depende de lo que yo quiera en ese momento, me resulte más atractivo por razones caprichosas, y que en consecuencia a la larga uno se termina formulando la pregunta, bueno, entonces desde esa perspectiva, ¿sigue siendo importante elegir cuando de hecho uno termina sin tener buenas razones por las cuales llevar a cabo la elección? Es decir, en ese afán de autonomía, digamos así, en el que se niega todo lo que trasciende a la libertad, justamente por temor a que la libertad sea limitada por ello, con eso se termina anulando a la libertad misma, porque toda elección pasa a ser insignificante, ¿no? Si lo importante es elegir y no importa qué, es porque todas las opciones dan lo mismo. Pero si todas las opciones dan lo mismo, ¿qué razones voy a seguir teniendo yo como sujeto libre para elegir una y renunciar a otra y cosas por el estilo? Quizás uno de los autores contemporáneos que señala bien esto, ¿sí? Y que al pasar lo habíamos mencionado, creo que Juan lo había mencionado en el cierre de la clase anterior, es Charles Taylor, ¿no? Es el filósofo canadiense que en una obra breve que se llama Ética de la Autenticidad, él justamente reflexiona sobre alguna de estas cuestiones. Él señala que la autenticidad, es decir, el ideal de autenticidad, de ser uno mismo, además, es efectivamente algo muy importante, muy valioso, es algo bueno, pero que en la sociedad posmoderna se vive esta autenticidad de un modo individualista por un lado y subjetivista, relativista, ¿no? Es decir, lo bueno, en este afán de ser uno mismo, entonces se tiende a caer en esta tentación de que lo bueno es lo que a cada uno le parece. Esto es lo que él llama un relativismo blando. Entonces las cosas dejan de tener su significación en sí mismas, ¿sí? La significatividad de las cosas depende del hecho de que uno simplemente crea o le parezca que son significativas. Es decir, esta significación entonces depende de la opinión de cada uno, y eso hace que sea la elección la que le confiere, digamos así, un valor a cada una de las opciones, pero si eso es así, eso quiere decir que en el fondo todo da lo mismo, ¿no? Y eso termina boicoteando el mismo ideal de autenticidad que se pretendía defender. Porque para ser auténtico uno tiene que definirse, tiene que tomar una postura ante algo. Para eso es
necesario que las cosas nos resulten importantes, y las cosas adquieren importancia, dice Taylor, contra un fondo, un horizonte, es el término que él utiliza, ahora lo vamos a ver, ¿no? Un fondo de inteligibilidad que tiene que ser algo dado, que tiene que ser algo objetivo, ¿no? Entonces uno se define a sí mismo en esa postura que toma para ver qué es lo que le parece importante, pero para descubrir qué es importante está este fondo, este horizonte que tiene que tener objetividad, si no caemos en un relativismo blando y entonces ahí la autenticidad se desvirtúa, se ridiculiza, ¿no? Fíjense cómo lo dice Taylor en este fragmento. Dice el autor: la autenticidad no puede defenderse con formas que hagan desplomarse los horizontes de significado, ¿no? Que tienen que ser objetivos, como mencionábamos recién. A menos que ciertas opciones tengan más significado que otras, que tengan objetivamente más significado que otras, la idea misma de autoelección cae en la trivialidad y por lo tanto en la incoherencia, ¿no? Porque si todo es subjetivo, entonces todo da lo mismo, incluso ser uno mismo tendría que ser algo que dé lo mismo, ¿no es cierto? La autoelección como ideal tiene sentido porque ciertas cuestiones son más significativas que otras. ¿Y qué cuestiones son las significativas? No es cosa que yo determine, ¿no? No puede depender de la elección de cada uno, no puede ser que la significatividad de las cosas dependa de la decisión de cada uno. Si fuera yo quien lo decidiera, dice Taylor, ninguna cuestión sería significativa de suyo. Pero en ese caso, el ideal mismo de la autoelección como idea moral sería imposible. De modo que el ideal de la autoelección supone que otras cuestiones significativas, supone sí, que otras cuestiones significativas más allá de la elección de uno mismo. Supone, me tragué algo en el texto, que debe haber, creo que decía, ¿no? Que debe haber o que hay otras cuestiones significativas más allá de la elección de uno mismo. Disculpen ustedes el error, ¿no? Pero se entiende la idea, es decir, hay cosas que valen la pena, otras que no valen la pena, otras que valen más o menos la pena, y eso es anterior a mi elección, y eso es justamente lo que le da sentido a mi elección. Sin eso previo, que trasciende mi libertad, le da sentido, la justifica incluso, la libertad misma y la idea de ser uno mismo, de elegirse a uno mismo y cosas por el estilo, se terminan desvaneciendo y entran en una serie de incoherencias, ¿no? Entonces, esta propuesta de la libertad como fin en sí mismo, a los fines de defenderla, en realidad también cae en esta paradoja, digamos, ¿no? En esta inconsistencia. Además, si uno lo pensara desde el punto de vista psicológico, fíjense que una libertad sin límites tiene que ser una libertad sin fines, lo decíamos recién, ¿no? No tiene que apuntar a nada que la trascienda, porque eso sería limitante. Es decir, no puede apuntar a ningún fin que la determine. Eso significa entonces que sirve cualquier camino, cualquier dirección, y que por lo tanto, al ser una libertad sin sentido, como justamente estamos analizando, eso genera, desde el punto de vista psicológico, una gran incertidumbre, una especie de angustia, de inseguridad en el individuo, que paradójicamente, una vez más, lo predispone a una obediencia acrítica de aquellas cosas que por su poder de convencimiento pueden tratar de imponérsele. Es decir, esa incertidumbre, esa inseguridad, esa angustia por esta incertidumbre que sufre el hombre cuya libertad no tiene en claro sus fines, hace que el ser humano sea también por ello más manipulable. Y de hecho, si va picoteando, si va haciendo zapping de una cosa a otra, y por lo tanto en su interior ese sujeto se haya fragmentado, disperso, no se encuentra en su propio centro, por decir
según el lenguaje, por ejemplo, de Edith Stein, es decir, si esa persona en última instancia no está conectada consigo misma por esta dispersión, por haberse desparramado en la multiplicidad del zapping, eso justamente hace que entonces esa interioridad en la cual uno no está sea más fácil de colonizar, que es un poco lo que mencionábamos también, ya anticipábamos la clase pasada al hablar de los totalitarismos invisibles, ¿no? Es decir, cuando el sujeto no sabe qué quiere y no sabe qué es lo que no quiere tampoco, porque de hecho quiere todo, pero por eso a la larga después no sabe qué quiere, entonces tampoco sabe por qué quiere lo que podría querer, es decir, no tiene razones, porque en última instancia eso supone que todo da lo mismo, y ese sujeto está mucho más predispuesto a terminar queriendo, entre comillas, lo que otros quieren que quiera, ¿no? Si uno no sabe para dónde ir, bueno, uno entonces acepta con mucha mayor facilidad y con menos pensamiento crítico las propuestas que vienen de afuera y que por lo menos de alguna manera parecen orientarlo a uno. Y lo peor es que encima uno muchas veces de esto no se da cuenta, como señalábamos la otra vez, ¿no? Es el peligro de estos totalitarismos invisibles que ya no vienen a punta de pistola, ya no nos ponen un chumbo en la sien para decirnos qué es lo que tenemos que hacer, sino que nos prometen libertad, ¿sí? Pero con la incertidumbre que eso genera, nos predisponen mucho más a que nos convenzan y que nosotros terminemos creyendo que queremos algo que quizás si estuviésemos más en conexión con nosotros mismos, más en nuestro centro, bueno, por lo menos podríamos pensar de manera más auténtica si de verdad lo queremos o no. Algo similar me parece que ocurre también en esta paradoja entre la autonomía y la violencia, porque vieron que en general este afán de autonomía se propone a sí mismo justamente como una lucha en contra de una violencia por una ley que a mí se me impone desde afuera y que por lo tanto me es ajena. Por eso en general estas propuestas autonómicas rechazan lo dado, por lo tanto rechazan todo orden natural, por decirlo brevemente, y en consecuencia no pueden sino generar una actitud de... Alguien realizó ahí un dibujo sobre las diapositivas, no fui yo. Perdón, fui yo. No hay problema, no hay problema. Podés ir añadiendo comentarios y glosas laterales, Elisa, no hay problema. Si rechazamos todo lo dado desde nuestro afán de autonomía, bueno, no queda otra, decía, que caer en una actitud de prepotencia, ¿no? Porque si el orden no es dado, entonces todo orden terminará siendo extrínseco, se le termina imponiendo las cosas desde afuera, y de hecho termina siendo un orden violento, que es justamente lo que se quería evitar. Entonces se cae en estas actitudes prepotentes respecto a los demás, porque el otro se transforma en la materia prima sobre la cual uno ejerce este poder, entendido como dominio, tras la negación de todo orden previo a mi libertad y a mis acciones, pero curiosamente también una violencia sobre sí mismo, una violencia que el sujeto ejerce sobre sí mismo, y eso es interesante ver cómo se da en algunos casos. Menciono rápidamente tres para no extenderme demasiado como siempre hago, pero fíjense, para los que la conozcan, eso sucede, por ejemplo, en la propuesta de la ética kantiana, ¿no? La ética de Kant, por un lado, es un himno a la libertad entendida como autonomía, es justamente uno de sus leitmotivs principales, ¿no? Pero de esa autonomía tan idolatrada se termina cayendo por su misma lógica interna en una ética muy rigorista, una ética que resulta aplastante para con las propias tendencias. Entonces lo bueno nada tiene que ver con las tendencias, ¿no? Genera una ética de corte racionalista, represiva. Entonces fíjense cómo la idea era expander nuestra libertad, pero a la larga terminamos ejerciendo un autodominio, en cierto sentido violento, para con nosotros mismos. Y en
en una postura, en cierto sentido, radicalmente contraria, pero en el fondo no tanto, algo similar, por ahí más cercano a nuestro tiempo, más común en nuestra época, sucede algo similar, decía, con esta especie de imperativo hedonista, ¿no?, propio de la posmodernidad, donde también ahí hay un deber, pero ya no el deber por el deber nacionalista kantiano, sino un deber gozar, un deber disfrutar, que también apunta a una anulación de los límites con el afán de subrayar la autonomía del sujeto. Ya no tenemos, por decirlo así, en jerga psicoanalítica, el super yo kantiano tratando o luchando en contra de un ello más animalesco, sino que creo que Bauman en algún artículo observaba esto, ¿no? Parecería como que el ello y el super yo en la actualidad terminan coincidiendo, porque ahora lo que debemos hacer es darle rienda suelta al principio de placer, pero cayendo entonces en una experiencia desordenada del placer, justamente por haber sido una experiencia ilimitada, e ilimitada con el afán de hacerla más libre, lo cual paradójicamente conduce a través del exceso en una atrofia de la propia capacidad de disfrutar, y por lo tanto, por un lado, termina generando una experiencia empalidecida del placer en el individuo, y a la par lo termina deshumanizando, lo termina bestializando, diría Aristóteles, ¿no?, en la Ética Nicómaco, porque ese placer sin límites justamente ha obnubilado, obstaculizado esa distancia que el hombre puede tener respecto a las cosas que le resultan atractivas, y por lo tanto le permitiría tener esa libertad para decidir qué hacer ante esa atracción. De ahí que el placer desordenado, que supuestamente iba a ser liberador, termina generando, por ejemplo, adicciones esclavizantes, dependencia a nivel psíquico, somático, etcétera, etcétera, ¿no? Y en tercer lugar, algo similar, me parece que también podría leerse desde esta perspectiva. No sé si han leído algo a este filósofo que tan de moda se puso en la última década, que es un coreano, pero formado en Alemania, Byung-Chul Han, lo que él señala en su análisis de la sociedad del cansancio, ¿no? Es un librito, sus libritos en general son muy breves, en ese sentido él tiene mucho sentido también de marketing, porque sabe que hoy la gente no compraría con facilidad un tratado de 600 páginas, así que saca libros breves, pero en ese texto él señala justamente cómo hemos pasado, a su criterio, de una sociedad de la vigilancia y de la obediencia, de tono Foucaultiano, digamos así, a una sociedad del rendimiento, donde ahora el deber ya no es ese must, digamos en inglés, sino el can, ¿no? Es decir, el poder. Es decir, que yo tengo que poder seguir haciendo, seguir proyectando, seguir emprendiendo, seguir rendiendo, y entonces hay dice él, un exceso de positividad que me parece que es empalmable con esta idea de haber buscado una libertad sin límites. Entonces yo tengo que poder hacerlo todo, trabajar sin parar, seguir emprendiendo sin limitaciones, y eso también termina generando una violencia, dice él, ya no restrictiva, sino una violencia saturativa, ¿no? Una violencia del exceso por saturación, que es lo que termina generando el cansancio, que es el tema del libro, porque la tesis de él es que en nuestra época, ¿sí?, más que enfermedades virales, bueno, después vino la pandemia justo un poco a darle un masazo, pero la idea de fondo me parece que es interesante. O sea, no predominan las enfermedades virales como algo que a mí me afecta desde afuera, frente al cual yo debería defenderme con mi sistema inmunológico. Disculpen ustedes al perro del vecino que se está quejando y planteando algunas objeciones a mi exposición, sino una violencia autoinfligida por el exceso, y por eso predominan más enfermedades de corte neurológico, ¿no?, como el burnout, el estrés, la depresión. Les comparto brevemente justamente un texto
Bueno, Elizabeth, nos ha quedado tu marca como recuerdo aquí. No sé si tenés alguna posibilidad de deshacerlo. Si no, lo que podemos hacer es... ahí está, una maravilla. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Dice Byung-Chul Han, ¿no? Ahí en la sociedad del cansancio, que es esta entonces sociedad hiperactiva, autoexplotadora, justamente por la ausencia de límites, que termina siendo algo opresor, ¿no? Dice, el sujeto de rendimiento está libre de un dominio externo que lo obligue a trabajar o incluso lo explote. En este sentido, él dice, bueno, que el análisis de Foucault ha quedado un poco atrasado. Es dueño y soberano de sí mismo. De esta manera no está sometido a nadie, mejor dicho, solo a sí mismo. En este sentido, se diferencia del sujeto de obediencia. La supresión de un dominio externo no conduce hacia la libertad, más bien hace que la libertad y coacción coincidan, ¿no? Que es una vez más esta paradoja que venimos señalando en esta parte. Así, el sujeto de rendimiento se abandona a la libertad obligada o a la libre obligación de maximizar el rendimiento. El exceso de trabajo y rendimiento se agudiza y se convierte en autoexplotación. Esta es mucho más eficaz que la explotación por otros, pues va acompañada de un sentimiento de libertad, ¿no? Que es un poco lo que señalábamos también en los totalitarismos invisibles que mencionábamos recién, ¿no? Uno se encuentra manipulado, pero no lo sabe, y es más, vive esa manipulación, en este caso, esta autoexplotación a través del rendimiento con una sensación de libertad. Uno se cree libre justamente por haber negado los límites, y por haber negado los límites uno se termina violentando a sí mismo y obviamente termina violentando la propia libertad. Por eso dice, el explotador es al mismo tiempo el explotado. Víctima y verdugo ya no pueden diferenciarse. Esta autorreferencialidad genera una libertad paradójica que a causa de las estructuras de obligación inmanentes a ella se convierte en violencia. Las enfermedades psíquicas de la sociedad de rendimiento constituyen precisamente las manifestaciones patológicas de esa libertad paradójica, ¿no? Bueno, no estaba todo el texto acá, porque me parecía que quedaba muy, muy largo, ¿no? Pero esa sería un poco la tesis que a mí me interesaba proponer, cómo justamente, entonces, la negación de los límites, una vez más, que a priori podría parecer emancipadora, liberadora, en realidad, tanto desde un análisis más sencillo, metafísico, como después en el análisis de la vida concreta, en la antropología, en la ética, en la psicología de nuestra vida cotidiana, vemos que termina causando el efecto contrario al que se pretendía, al que uno esperaba. Algo similar, me parece, ocurre con esta supuesta dicotomía entre identidad y apertura, ¿no? Claro, por un lado, la identidad supone, como hemos dicho ya, ¿no?, que cada ente es idéntico a sí mismo, es decir, Martín es Martín, y por lo tanto Martín es distinto de Magdalena, ¿sí? Martín no es no Martín, y por lo tanto, como ser Magdalena significa no ser Martín, entonces Martín no es Magdalena, y esto significa hablar de una diferencia, ¿no? ¿Y cuál es el temor que uno observa en algunas propuestas modernas? Que entonces hacer una defensa de la identidad y por lo tanto una defensa de esta diferencia podría conducir a que ser algo, lo distinto, digamos así, B, en nuestro esquema, pasaría a ser algo extraño para A. Y por lo tanto, B pasa a ser algo ajeno, algo lejano, por ser diferente a A, y en consecuencia A se afirmaría en sí mismo en su diferencia respecto a B. Y si esto es así, entonces esto podría generar, o conduciría, según algunos, a una actitud de A, una actitud de separación, de rechazo, de confrontación, cuando no
de anulación o aniquilación para con B. ¿Se entiende cuál sería la tesis de fondo? ¿Sí? Es decir, yo soy A, por lo tanto no soy B, por lo tanto yo me confirmo a mí mismo en la lejanía, en la extrañeza, en el rechazo, en la confrontación para con B. Porque eso significaría que entonces sería bueno ser A, y como ser B no es ser A, en consecuencia sería malo ser B. Para A sería malo ser B. Y eso llevaría a una no aceptación de B. Es decir, una no aceptación de lo distinto, a una actitud contraria al pluralismo, ¿no? Conduciría a una intolerancia, en definitiva, una vez más, conduciría a actitudes violentas. En cambio, la apertura, que significaría, por lo tanto, tolerancia, aceptación de lo distinto, respeto por todas las diferencias y demás, necesitaría como visión de fondo una anulación de las jerarquías, ¿no? Es decir, necesitaría para que todos nos aceptemos y nos abramos a propuestas distintas, que no pensemos que hay una propuesta que es mejor que otra, que hay una identidad que sería valiosa en su diferencia respecto a otra. Es decir, no hay, en definitiva, una cosa que valga más que otra. Por lo tanto, todas las cosas son valiosas, ¿sí? Todas las opciones valen lo mismo, lo cual significa que en última instancia, de vuelta, todas son lo mismo, porque aferrarse a lo propio como si fuese lo bueno, como si fuese por lo tanto lo correcto, implicaría una actitud de a querer anular o negar o no aceptar lo distinto, ¿no? Aferrarse a una jerarquía, entonces, de esta propuesta, una jerarquía de valores, además de la identidad, ven que las dos cosas siempre vienen de la mano, aferrarse a una jerarquía de valores como si fuese la auténtica, la verdadera, implicaría de suyo una crítica, un rechazo del que adhiere a otra jerarquía de valores y por lo tanto, bueno, se produce ahí una lucha de intereses y demás, ¿no? Bueno, ¿qué crítica me parece que podría hacerse aquí? Y una vez más, voy a ir primero por el lado metafísico porque me parece que aclara, ¿no? La idea, en principio, sería esta, ¿no? Se intenta un respeto por la diferencia, pero que paradójicamente está basado, de hecho, en una anulación de la diferencia, en cuanto esa apertura implicaría la negación de la identidad. Entonces, bueno, sucede justamente todo lo contrario, porque la intención es rebajemos la identidad para favorecer el pluralismo, por ejemplo. Pero en la realidad lo que sucede es que al rebajar o al negar la identidad, entonces, una vez más, negamos la consistencia de lo finito y por lo tanto, inevitablemente, tenemos que negar la pluralidad. E inevitablemente tenemos que caer en posturas mucho más cercanas a cierto monismo, desde el cual yo francamente no veo cómo pudiese defenderse el pluralismo, cómo pudiese defenderse la idea de una armonía y demás, toda vez que la armonía supone justamente que haya multiplicidad y por lo tanto supone que haya diferencias, y por lo tanto supone que haya identidades y que haya identidades consistentes, ¿verdad? Hay armonía en un acorde, por ejemplo, cuando tenemos diferentes notas. Entonces yo tengo sol, si y re, bueno, tengo un acorde de sol mayor, porque justamente el sol es una cosa, el si es otra cosa y el re es otra cosa. Pero acá la idea sería que en nombre del respeto por lo distinto, terminamos cayendo en un todo vale lo mismo, donde justamente lo que estamos anulando es la distinción y por lo tanto estamos anulando lo distinto. Y caemos entonces más bien en una homogeneización monotónica, digamos así, porque todo da lo mismo, todo es lo mismo, todo vale lo mismo, no hay diferencias cualitativas, no hay diferencias jerárquicas y eso en realidad anula
toda posibilidad de hablar de diferencia y por lo tanto de hablar de pluralidad y hablar de pluralismo, ¿no es cierto? Es verdad que históricamente esa objeción que a veces se plantea de la posmodernidad no es que carezca absolutamente de razón de ser, quiero decir, históricamente se han dado casos, ¿no?, en el que A, por considerarse bueno, terminaba considerando que B, por ser distinto de A, entonces era malo y lo que había que hacer era aniquilar a B, y eso obviamente implica cierta violencia. Pero lo que yo no logro ver es que la solución a eso esté en la anulación del valor de A y de B, que creo que es lo que la posmodernidad propone. No sé si se está entendiendo lo que quiero plantear, ¿no? Tengo la sensación de que a veces la solución que se plantea es, para que A no considere que B es malo, entonces hagamos que A tampoco se considere bueno. Entonces la solución sería que ni A es bueno, ni B es bueno. Entonces no hay valores, ¿sí?, pero no veo que eso redunde en una superación, en una auténtica superación de la violencia. El punto es que justamente ser A es bueno, y ser A es bueno para A. Y ser B es bueno para B. A A no le toca ser B, ni a B le toca ser A. Pero A es bueno en cuanto es A, y es bueno justamente porque tiene un valor propio. Tiene un valor en su identidad. Tiene un valor que es propio de su modo de ser. Solamente desde ahí me parece que se puede rescatar una igualdad en la dignidad sin caer en una homogeneización de tipo nihilista que inevitablemente conduce a un monismo y que inevitablemente termina siendo homogeneizante, como de hecho vemos en los fenómenos sociales concretos, ¿no? Como de tanta diversidad, a la larga, todo termina siendo más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, me parece que el verdadero respeto por la diferencia implica pensar una igualdad en la dignidad que suponga una carga axiológica intrínseca propia y que por lo tanto suponga una identidad y una riqueza multiforme ciertamente, pero riqueza ontológica al fin de lo real. Cuando en cambio se busca fundamentar la pluralidad en esa desaxiologización, como decía, en esa negación del valor objetivo de las diferentes opciones, lo cual supone un nihilismo de fondo, me parece que a la larga no funciona. A lo sumo, como también alguien comentaba la otra vez, creo que retomando alguna propuesta o alguna idea de la doctora Paula del Bosco, a lo sumo caemos en una tolerancia, pero una tolerancia que en el fondo es indiferencia, ¿no? Que no es verdadero respeto, es una especie de tolerancia en un sentido, bueno, no me meto, ¿no? No me meto con vos, vos haces lo que quieras, yo hago lo que quiera, porque total, en el fondo todo da lo mismo, ¿sí? Pero que poco tiene que ver con un respeto auténtico, por lo menos hasta donde yo logro verlo, porque vieron que la palabra respeto en su etimología es muy interesante, porque viene de respecere, ¿no? Que es esta idea de volver a mirar, es decir, de dirigir reiteradamente la atención sobre algo. Uno respeta algo cuando tiene la mirada puesta en algo, cuando dirige esa mirada reiteradamente sobre eso, cuando no lo pierde de vista, para resumir, es decir, cuando en una instancia uno tiene una consideración especial por algo. Pero eso significa atención, significa interés, significa cuidado del otro, y eso no es el no me meto, es de hecho todo lo contrario. Es verdad, ¿no? También implica una cierta distancia para no apabullar al otro, para no
engullirlo, digamos, para no violentarlo, para no imponerse uno sobre el otro, eso es cierto, pero no es el no me meto de la tolerancia posmoderna, diciendo vos hacés la tuya, yo hago la mía, que en última instancia conduce, y eso puede observarse, me parece bien, en la sociedad contemporánea, a un mayor aislamiento, porque justamente es más indiferencia, y por lo tanto a un mayor individualismo, a una mayor cerrazón, es una especie de indiferencia disfrazada de humanismo, pero que en última instancia en realidad es mayor distanciamiento. Y yo no veo que eso, de hecho, favorezca la apertura, ¿no? Ni una pluralidad armoniosa rectamente entendida. Es decir, el respeto o la apertura al otro me parece que es posible desde una cosmovisión que afirme el valor intrínseco, por lo tanto ontológico, por lo tanto dado, y la consistencia, es decir, la identidad de cada uno, y además implica el favorecimiento, el fortalecimiento de esa identidad, y no su dilución, ¿no? Y en ese sentido me parece que también esta dicotomía entre identidad y apertura no está rectamente planteada para mi gusto. Bueno, y la tercera dicotomía sería esta supuesta oposición entre la identidad y el progreso. Permiso. ¿Por qué? Porque, bueno, la misma palabra identidad tiene su origen etimológico, casi no lo hemos mencionado, raro para un profesor de filosofía no, no haber hecho hincapié en la etimología. Sí lo mencionamos un poco en el primer encuentro al hablar de Paul Ricoeur, pero no mucho más, ¿no? La palabra identidad, de hecho, viene del latín idem, que significa lo mismo, ¿no? Esto en un sentido estático, uno lo piensa más por el lado de la coincidencia, como decíamos, de uno consigo mismo, pero en un sentido dinámico, más diacrónico, hace referencia a cierta estabilidad, a cierta permanencia, que uno siga siendo el mismo. De hecho, eso es necesario para que podamos hablar de cierta identidad, lo hemos dicho miles de veces y miles de veces más lo vamos a seguir diciendo. Para hablar de identidad es necesaria cierta permanencia, es necesaria cierta estabilidad. Y entonces, ¿no? Aparece una supuesta antinomia aquí entre la identidad por la estabilidad y la permanencia que implican con la idea del progreso, porque obviamente la idea del progreso implica cambio. Y muchas veces el cambio es pensado como algo opuesto, como algo contradictorio con la permanencia, porque la permanencia digamos, es sospechada de cierta estaticidad, ¿no? En el sentido de quedarse estático, justamente porque uno se quedaría en lo mismo. Entonces, si uno se queda en lo mismo, no cambia, o si uno quiere cambiar, no debería quedarse en lo mismo. Desde ahí que entonces la identidad suele ser pensada como un obstáculo, decíamos al comienzo, como un obstáculo para el cambio, como una especie de enquistamiento, como algo que dificulta la renovación y por lo tanto dificulta también la vitalidad, ¿no? Lo mismo vale, una vez más, respecto a los valores, ¿no? Es decir, de vuelta, para poder cambiar uno, bueno, tiene que cambiar también lo que para uno es importante, lo que para uno es valioso. Y por lo tanto, aferrarse a ciertos valores perennes sería obstaculizante para el cambio y por lo tanto impediría el progreso. Y eso, ¿sí? Lo vemos, entonces, bueno, este sería el esquema, y eso, ya un poco lo hemos mencionado, pero ahora me detengo un poquito más, lo vemos por ahí entre los muchos autores que lo han analizado a la hora de hacer diagnósticos sobre nuestra vida actual, quizás especialmente en la obra de este sociólogo polaco, que es Zygmunt Bauman, y su libro por ahí más archiconocido, que es La modernidad líquida, y todos los que lo han seguido, porque además Bauman encontró ahí un leitmotiv muy interesante, después sacó
vida líquida, la educación líquida, la vigilancia líquida, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la tesis de Bauman, que seguramente muchos de ustedes ya conocerán, ¿no? Dice Bauman que en realidad la modernidad, ¿sí?, siempre tuvo cierto rasgo de liquidez, siempre fue algo líquido, porque siempre la modernidad de alguna manera se opuso, tiene, digamos, en su idiosincrasia esto de oponerse a cierta tradición y de querer presentar algo que sería lo nuevo, la moda justamente, por eso se llama modernidad, ¿no es cierto? O sea que ya en la ilustración misma, en este sentido, tenía algo de líquido, pero en realidad ese cambio que propone la modernidad de otrora es un cambio que quiere algo nuevo, es decir, rechazar lo previo para instalar algo nuevo, con la idea de que esto nuevo ahora dure, ¿no? Es decir, es algo nuevo que sin embargo sería sólido. En cambio, la posmodernidad o la tardomodernidad, como a veces la llama el mismo Bauman, o como es su frase conocida, es la modernidad líquida posmoderna, se caracteriza porque nada en esta posmodernidad mantiene su forma, ¿no? No mantiene su forma de manera estable, y eso es justamente la característica de los líquidos. Los líquidos no mantienen su forma, son proclives a modificarla, y eso es lo que encontramos en el estilo de vida actual, ¿no? Una intención, digamos así, de evitar todo lo durable, evitar todo arraigo, evitar todo compromiso, para así facilitar la flexibilidad, la adaptación y readaptación que podría, entonces, que permitiría una satisfacción inmediata de todas las opciones que se nos van presentando, lo cual implica, como decíamos hace un rato, también un descarte inmediato de todas esas opciones para poder pasar luego a las otras y nuevas que se nos vienen ofreciendo. Por eso la modernidad líquida se caracteriza por este síndrome de impaciencia, ¿no? Queremos gozar inmediatamente, pero también tirar a la basura inmediatamente. Bueno, ya en los 90 Enrique Rojas decía que vivimos en la era de plástico, ¿no? Porque todo es usar y tirar rápidamente para poder entonces pasar a otra cosa, adquirir otra cosa y cuestiones por el estilo. Fíjense cómo lo describe Bauman en esta cita que comparto con ustedes, ¿no? Dice, la modernidad sólida, que es entonces esta idea de cambiar, pero para poner algo nuevo que dure, que sea sólido, planteaba que la duración eterna era el motor y el principio de toda acción, ¿no? Es decir, una renovación, pero no una renovación constante, una renovación para llegar a algo estable que permanezca. En la modernidad líquida, en cambio, la duración eterna no cumple ninguna función, dice Bauman. El corto plazo ha reemplazado al largo plazo y ha convertido la instantaneidad en ideal último. Quedarse con las cosas largo tiempo, más allá de su fecha de vencimiento y más allá del momento en que se ofrecen reemplazos nuevos y mejores, superiores, es en realidad un síntoma de carencia, ¿no? Por lo tanto, ven, vivimos en esta atmósfera en la cual la permanencia y la estabilidad pasaron de ser un valor a ser un disvalor. Me acuerdo, alguien me contaba, no sé si es verdad, me llegó así, que uno de los eslogan de las viejas máquinas de coser Singer era "tus nietos la usarán", ¿no? Y de hecho, yo ahora estoy acá en casa de mis padres y mi papá tiene una de esas viejas máquinas Singer que ven con el mueble y toda la cosa, una cosa casi imposible de trasladar, ¿no? Yo no la sé usar, lamentablemente, no sé si mis hijas aprenderán a hacerlo mejor que yo, pero lo cierto es que yo veo esa máquina y tranquilamente parece que podría perdurar, mientras uno más o menos la cuide, muchísimo tiempo más, y eso en su momento era algo valorable.
es decir, hacer un producto que vaya a durar para siempre, hablaba bien de ese producto. Imagínense ustedes, ¿sí?, que hoy saliera una publicidad de un nuevo celular, por ejemplo, con el eslogan, tus nietos lo usarán. Bueno, termina siendo un anti-eslogan, ¿eh? Porque hoy no nos interesa comprar un celular que vaya a seguir siendo útil en la próxima mitad de siglo. Queremos un celular que además luego sea mejorado por la próxima versión que además ya está diseñada y todo, ¿no? Así que por eso ya nos venden un celular sabiendo que pasará a ser obsoleto en un breve periodo de tiempo y que todos nos vamos a morir de ganas para hacer una cola muy larga y comprar el nuevo modelo apenas salga al mercado, ¿no? De ahí que la obsolescencia programada, como término, digamos así, económico, no sé cómo decirlo, es un concepto que tiñe, de hecho, toda nuestra existencia, ¿no? Bueno, continúo. Una vez que la infinidad de posibilidades ha despojado a la infinidad del tiempo de su poder de seducción, antes se seducía la infinidad del tiempo, que dure mucho. Ahora ya no seduce la infinidad del tiempo, sino la infinidad de posibilidades. No es una cosa que vaya a durar mucho, sino que son muchas las cosas que se nos plantean además de manera casi simultánea. Entonces, la durabilidad pierde atractivo y pasa de ser un logro a ser una desventaja. Claro, porque si ahora se me presentan muchas opciones, prácticamente a la vez, quedarme en una de ellas implicará que me voy a perder las otras. Entonces, ¿de qué manera voy a poder hacer para disfrutar de todas? Y disfrutando muy poco tiempo de cada una de ellas, así puedo pasar rápidamente a la otra, ¿no? Las huellas durables de las gratificaciones de hoy hipotecan las posibilidades de las gratificaciones del mañana, ¿no? Es decir, necesitamos disfrutar de muchas cosas en poco tiempo. Eso implica que necesitamos una satisfacción inmediata y, como decíamos ya, un inmediato descarte. La duración deja de ser un valor y se convierte en un defecto. Lo mismo puede decirse de todo lo grande, sólido y pesado. Lo que obstaculiza y restringe los movimientos. Claro, pues lo que es pesado, lo que es muy sólido, no me deja moverme con tanta soltura para ir pasando de una opción a otra, ¿no? O sea que hay que aprovechar todas las oportunidades, por lo tanto todo compromiso va a ser un escollo para poder llevar a cabo ese aprovechamiento. De ahí que haya que, por ejemplo, uno tiende más a reemplazar algo que no funciona que tratar de solucionarlo, por ejemplo, ¿no? Dice, en un momento dice Bauman, lo mismo pasa en un taller de mecánico, ¿no? Lleva mucho más tiempo, esfuerzo, qué sé yo, tratar de arreglar una pieza que tirarla y poner una nueva. Bueno, lo mismo pasa en las relaciones. Entonces ya no van a ser relaciones que en caso de tener alguna dificultad uno trate de ver cómo la va arreglando y qué sé yo. Sino que bueno, lo que hacemos es reemplazar la pieza, ¿no? Es más fácil, es más barato y me permite gozar de opciones distintas, de más opciones en última instancia. En ese sentido, ¿no? Hasta que la muerte los separe, dice Bauman, ha sido reemplazado por él mientras estemos satisfechos, ¿no? Bueno, cuerpos delgados y con capacidad de movimiento, ropa liviana y zapatillas, teléfonos celulares inventados para el uso del nómade que necesita estar permanentemente en contacto, lo cual también podría vincularse con lo de la autoexplotación que leíamos en Hahn antes, ¿no? Porque Hahn dice, con esto ahora tenemos el problema que estamos todo el tiempo laburando. Antes para trabajar había que ir a un lugar y cuando uno se iba de ese lugar, bueno, dejaba de trabajar, pero ahora todos trabajamos, necesitamos el trabajo, mails, mensajes, etcétera, en el teléfono, así que estamos atentos al trabajo 24/7, como suele decirse, y eso también genera más autoexplotación y cansancio. Pertenencias portátiles y desechables son los símbolos principales de la época de la instantaneidad. Yo no pasé nunca la cita, yo seguí leyendo, pero esta era la continuación de la cita, perdón, otra vez por esta desprolijidad, ¿no? Es decir, entonces en la modernidad líquida vivimos
en una cultura de lo instantáneo, que es inevitablemente una cultura de lo precario. Y eso afecta a nuestras relaciones, ya lo hemos dicho, ¿no? Es más fácil reemplazar que andar arreglando, ¿sí? Afecta nuestro conocimiento. Cuando Bauman analiza, por ejemplo, el problema de la educación en los tiempos actuales, recurre a la metáfora de los misiles inteligentes, ¿no? O sea, no son los misiles balísticos que tenían un fin claro y todo dependía de ubicarlo bien para que acierten un blanco, porque ese blanco era fijo. Bueno, ahora los blancos son móviles y por lo tanto el misil tiene que ir reprogramando su objetivo a medida que está en movimiento. Y para eso necesita desechar todos los conocimientos previamente adquiridos. Es decir, necesita borrarse, resetearse a cada rato para dar lugar a información nueva. Y esa es nuestra relación con el conocimiento en los tiempos actuales. Afecta nuestra relación con lo estético, donde también surge el arte efímero y además las reglas de mercado pasan a colonizar, ¿no? El ambiente artístico bajo las normas de una sociedad de consumo, etc. Afecta nuestra relación con la producción, ya hablamos de la obsolescencia programada, y con el trabajo, y por lo tanto con el consumo, donde el motor ya no es la necesidad, ¿no? Porque la necesidad de última era algo todavía objetivo, relativamente fijo, e incluso algo que se podía llegar a satisfacer, ¿no? Es decir, si yo tengo sed, bueno, bebo algo para que se me pase la sed, entonces se terminó la necesidad. Pero claro, si se termina la necesidad, ¿cómo hacemos para seguir vendiéndole agua o lo que fuese a un tipo que ya no tiene sed? Entonces el motor, ¿no? de la economía ya no es la necesidad, sino que tiene que ser el deseo, el anhelo, que es algo mucho más indeterminado y que siempre queda insatisfecho porque no tiene una línea de llegada. La línea de llegada se va corriendo incluso más rápido de lo que se mueve uno. Me acuerdo una vez una charla sobre marketing. Yo trabajo en una carrera de administración de empresas, así que bueno, viene a visitarnos un experto en marketing de una empresa importante, nacional, y nos contaba que él, que había trabajado también, si mal no recuerdo, para la empresa Paso de los Toros, ¿no? Esta bebida, bueno, que conocerán todos, y seguramente por lo menos los que tenemos un par de años, recordaremos que el clásico eslogan de Paso de los Toros era "arrolla la sed". Bueno, misma esta idea del toro, ¿no? Además. Pero claro, después se dieron cuenta que desde el punto de vista del marketing no era un buen eslogan, ¿no? Porque si la Paso de los Toros arrolla la sed, bueno, entonces vos tenés sed, te tomás una Paso de los Toros, entonces ya no vas a querer comprarte otra Paso de los Toros porque ya ha arrollado la sed. Entonces tuvieron que cambiar de eslogan, ¿no? Así que bueno, eso también es un dato interesante. En definitiva, ¿no? En la modernidad líquida todo pasa a ser descartable, las cosas pasan a ser descartables, las personas con las que nos relacionamos pasan a ser descartables, y nosotros mismos pasamos a ser, en cierto sentido, descartables, porque tienen que ir cambiando todo el tiempo nuestras convicciones, nuestros amores, nuestros gustos, nuestros intereses. O sea, nuestra identidad, en el fondo, pasa a ser algo líquido, algo descartable, y por lo tanto vivimos, dice Bauman, en un tiempo puntillista, ¿no? En un tiempo donde ya no hay continuidad, sino que lo caracteriza son las rupturas, ¿no? La discontinuidad, la ausencia de vínculos entre los diferentes instantes, la ausencia de cohesión, por lo tanto una cierta inconsistencia, fugacidad, como decíamos antes, ¿no? Para querer vivirlo todo, pero en última instancia terminar no viviendo nada, no viviendo plenamente, al menos, nada en definitiva. Bueno, ¿qué críticas podríamos hacerle también a esta dicotomía, supuesta dicotomía entre identidad y progreso, debería decir arriba? Otro error más, hoy estoy lleno de errores, ¿no? No es identidad versus apertura, sino identidad versus progreso. Bueno, de un punto de vista metafísico, una vez más, la más clara, y ya lo hemos dicho también en nuestro primer encuentro, que es verdad que si no hay cambio, no puede haber progreso, naturalmente, ¿no? Pero también es verdad que si todo es puro cambio,
ahí tampoco puede haber progreso, ¿no? ¿Se acuerdan que mencionábamos a Crátilo como discípulo y radicalizador de la filosofía de Heráclito, ¿no? Si todo cambia, entonces yo no puedo meterme ni una vez en el río, porque ya no hay un Martín para meterse en el río, porque yo ahora sería Martín, pero el toque sería otra cosa distinta, inmediatamente después sería otra cosa distinta. Es decir, si todo cambia, no hay identidades, por lo tanto no hay sujeto, por lo tanto no hay algo que cambie. Entonces se da esta paradoja de que si todo cambia, nada cambia. Y una vez más, desde el punto de vista metafísico, las filosofías del puro cambio terminan cayendo en una propuesta monista del ser genérico, donde la consistencia del ente finito se diluye, justamente porque todo es líquido, en ese todo, ¿no? que deglute, que sacrifica, digamos, en su dialéctica lo finito. Bueno, ahí entonces no puede haber un planteo que favorezca el progreso de lo finito. En todo caso, se hablará de un progreso dialéctico del todo, pero de un todo que necesita sacrificar lo finito en el altar de su historia, ¿no? Como diría Hegel. Y además, fíjense que de hecho esto es fácil de observar en la realidad concreta, como decíamos, ¿no? Si todo cambia, nada cambia, porque si yo cambio incesantemente de rumbo, lo cierto es que no llevo a ningún lado. Es decir, si yo hago un paso para adelante, uno para la izquierda, uno para la derecha, uno para atrás, otro para la derecha, uno para la izquierda, otro para atrás, otro para adelante, a primera vista, desde afuera, parece que ahí hubo mucho cambio, que hubo mucha vitalidad, que hubo mucha dinámica, pero lo cierto es que yo estoy parado exactamente en el mismo punto en el que había empezado, ¿no? Cuando hay un cambio de rumbo incesante, entonces ahí no puede haber avance, no hay verdadera dinámica, ¿sí? Sino hay más bien una inmovilidad disfrazada, y esto vale para la vida del individuo, para la vida colectiva lo mismo, ¿no? Piensa en un país que, no sé, gobierna alguien con una determinada ideología, después viene otro y dice, no, todo lo que hizo el que estaba antes estaba mal, va a arrancar de cero. Después viene un tercero y dice, no, lo que hicieron los dos antes está todo mal, vamos a arrancar de cero de vuelta. Después viene el cuarto y dice, no, se equivocaron los últimos dos, ¿sí? A mí me gustaba el primero, así que vamos a dar vuelta a lo que dijo el primero. Bueno, un país así obviamente no puede progresar. No sé si se les ocurre algún ejemplo concreto, no muy a la distancia, ¿no? El verdadero cambio progresivo, ¿sí? Entonces, implica naturalmente cambio, implica una modificación, pero implica también una fidelidad, ¿no? Una misma dirección, y en última instancia implica permanencia y por lo tanto implica identidad, ¿no? Si el objetivo era vivirlo todo, ese método de vivirlo rápido, descartar rápido, para así poder pasar a otra cosa y supuestamente entonces vivirlo todo, conduce a ese resultado que entonces en última instancia no se vive plenamente en nada, no anclamos nuestra mirada en nada, no entregamos nuestro corazón también a nada, así que de vuelta se dificulta aquí la apertura, nos vamos deslizando por una existencia cuya experiencia del tiempo se encuentra atomizada, nos atomizamos en consecuencia nosotros, nos fragmentamos, nos debilitamos, lo cual a su vez vuelve a obstaculizar la libertad que mencionábamos al comienzo, y si nos disgregamos, si nos atomizamos, si nos debilitamos, de hecho lo que sucede es que nos corrompemos, y ahí no parece poder hablarse de auténtico progreso, ¿no? Así que esta idea del puro cambio son entonces, como decía, inmovilidades disfrazadas de dinamismo, por decir de alguna manera. Bueno, y ahí no me acuerdo si me quedó alguna otra frase, ¿no? Queremos vivirlo todo y avanzar así, pero en realidad terminamos cayendo en estancamientos que a veces a primera vista no se ven, pero apenas uno reflexiona un poco sobre eso, saltan a la luz. Bien, habiendo señalado entonces todo lo dicho hasta aquí, y dejo de compartir pantalla, ¿sí? Permítanme simplemente algunas consideraciones finales. Estuve bastante bien, hoy un poco mejor con el tema del tiempo,
A mí me da la sensación, entonces, volviendo sobre estos argumentos morales en contra de la libertad o a favor de la desidentificación, si se quiere decir así, que de hecho la posmodernidad quiere defender, y supongo yo genuinamente, no tengo al menos razones por las que dudarlo, unos valores que son también unos valores genuinos. Y eso está muy bien, ¿no? Es decir, tratar de luchar a favor de la libertad, a favor de la apertura y el respeto por lo distinto, a favor del progreso, me parece muy valioso, especialmente, por ejemplo, en el caso de la libertad, después de las terribles experiencias del siglo XX y sus totalitarismos, lo mismo en referencia a la pluralidad y el respeto por la diferencia, etc. Pero me parece que lo hace la posmodernidad sentada sobre una base, sobre una cosmovisión, digamos así, que conduce justamente a los efectos contrarios, ¿no? En la primera clase me preguntaba alguien, bueno, ¿cómo plantear esto en un debate y cosas por el estilo? No voy sobre eso, pero yo le decía, a veces está bueno tener este método de decir, de darle por lo menos temporalmente la razón al otro, pero ir hasta el fondo para ver a dónde me conduce, ¿no? Yo, por lo menos a mí en lo personal, esto me ha resultado muy útil, diciendo, bueno, eso es lo que un poco hemos ensayado hacer hoy, ¿no? Supongamos entonces, qué sé yo, supongamos que efectivamente queremos defender la libertad, estamos de acuerdo. Démosle transitoria razón a esa premisa según la cual la libertad se opone a la identidad y que por lo tanto negando la identidad vamos a favorecer la libertad. Bueno, y llevemos esa idea hasta el fondo, analicémosla y vamos a ver que, me parece, justamente vamos a caer en todo lo contrario. Terminamos anulando la libertad después de haber tenido la intención de defenderla, o la apertura, o el progreso. Es decir, sobre esa base de la ontología débil, por decirlo de alguna manera, que ya estaba también presente, ¿no?, en la modernidad, en la Ilustración, me parece que estos argumentos caen en unos callejones sin salida, en algunas inconsistencias que vale la pena, sobre la cual vale la pena reflexionar y también tratar de demostrar, ¿no?, en la medida de lo posible. Creo que en ese sentido estaba buena la idea de Gergen, ¿no? Bueno, veamos qué hay de positivo en la posmodernidad, saquémosle provecho, pero me parece que para sacarle auténtico provecho hay que ir por otro lado, hay que encontrar unas bases filosóficas distintas a las que la posmodernidad suele proponer, y me parece que son justamente las bases del realismo. Y hay que hacer este esfuerzo por plantearse estos temas a fondo, volver a preguntarse qué es la libertad, qué implica la verdadera apertura, en qué consiste el verdadero progreso, qué es efectivamente la autenticidad, para no terminar en estas inconsistencias y en estas paradojas. Creo que era Gustave Thibon, ¿no?, quien decía, hablando sobre la libertad, que, bueno, la época actual tiene como un temor, es decir, que siempre sucede con los ídolos, que uno no quiere definirlos con mucha precisión, porque tiene miedo que si uno los define con precisión van a caerse de su pedestal idolátrico. Y él decía eso en referencia con la libertad. Me parece que pasa eso, ¿no? Como que a veces parecería, que no hay tanta ganas de reflexionar a fondo qué es la libertad, no vaya a ser que lleguemos por ahí a unas conclusiones que no coincidan con las premisas de las cuales habíamos partido, y me parece que respecto a la apertura y el progreso vale lo mismo. Hoy justamente, si me dan un segundo, hoy estaba corrigiendo unos trabajos prácticos de secundario. El trabajo práctico era sobre Sócrates, ¿no? Entonces, la última pregunta del trabajo práctico era de opinión personal. Yo le preguntaba a los chicos si a cada uno si le parece importante tratar de encontrar cuál es la esencia de las cosas y por lo tanto aclarar qué es la virtud, qué es la justicia, qué es la belleza, etc. Y me hizo acordar mucho a esto que venía mencionando, la respuesta de un alumno que me contestó lo siguiente, se los comparto.
yo pienso que este tipo de preguntas, esperen que se me da vuelta la fotito, pienso que este tipo de preguntas tienen que quedar sin respuesta porque perderían el significado, ¿no? Interesantísimo, como diciendo, mejor no nos preguntemos, porque por ahí el amor perdería su gracia o la perdería ese hálito de misterio que le otorga cierta magia al mismo tiempo que cierta confusión, ¿no? Y me parece que eso es algo propio de esta época. Decimos, no aclaremos mucho, ¿no? Y al no aclarar, me parece que entonces terminamos en estos callejones sin salida, o en estos, casi le diría, contramanos que tratamos de señalar hoy. Me parece que aclarando esos conceptos se podrían evitar estos planteos antinómicos que, para mi humilde parecer, no son tan acertados porque no son reales. Y en ese sentido se desmoronan un poco esos argumentos morales en contra de la identidad. ¿Por dónde podría plantearse la cuestión? Por lo menos, ¿por dónde lo podríamos pensar? Desde una visión más realista, más cercana al pensamiento clásico, pero al mismo tiempo completamente vigente para la edad contemporánea. Bueno, ahí es donde justamente me parece que la propuesta, por muchos de ustedes ya conocida, de la eidopoiesis, tan cara al magisterio del doctor Comar, bueno, a mí me parece un camino muy, muy fructífero. Pero eso justamente sería lo que dejaríamos para la semana que viene, si Dios quiere, para dedicarle nuestro último encuentro entonces al concepto de eidopoiesis en el magisterio de Comar y ver cómo desde ahí, me parece, se puede responder mejor a estos argumentos morales posmodernos que, para mi gusto, no terminan de ser acertados. Así que, bueno, de mi parte, por hoy, esto sería todo. Ahí preguntan, María, pregunta Ariel, por el tema de las clases grabadas. Yo diría, Ariel, que te pongas directamente en contacto con el mail de la Fundación, ¿no, María? Y ella ahí te va a poder contestar. Sí, le puedo mandar los links. Que me mande un mail, por favor, Ariel. Dale, genial, gracias. Bueno, dejo abierto. No, yo cierro, en realidad. Cierro mi micrófono para que puedan ustedes abrir el vuestro en apertura hacia lo distinto, sin anular la consistencia de lo propio de cada uno, y para que nos enriquezcan ustedes también con vuestros comentarios. A mí por ahí me llamó la atención, no tanto desde el punto de vista filosófico, ontológico, sino desde el punto de vista político, cuando decía Bauman de que la modernidad buscaba una solidez, que hoy es total inconsistencia, ¿no? Y en lo político hay una frase que leí hace poco de algo así que decía Nicolás Gómez Dávila, que toda derecha actual fue anteriormente una izquierda que hoy busca digamos, la paz o la comodidad, una cosa así, ¿no? Y como que tanto en la parte filosófica como en la política se busca en el fondo la dinámica de la comodidad, como ir avanzando hacia ese fin. No sé si está bien la comparación. Sí, puede ser. Tendría que pensarlo. Sí, no sé si es exactamente por donde lo planteabas vos, pero es interesante por ahí ver también cómo cierto progresismo, digamos así, más de izquierda, paradójicamente se ha convertido en algo más funcional al sistema, y cómo en los últimos tiempos una cierta derecha conservadora parece ser una actitud revolucionaria o antisistema, ¿no? Como el progresismo tiene un poco también esta paradoja de
al convertirse en propuesta dominante, termina siendo la propuesta hegemónica, y entonces o se instala como propuesta hegemónica y deja de ser progresista, o su mismo progresismo se termina comiendo su propia cola, ¿no? Entonces ahí me parece que se dan en nuestro tiempo también estas paradojas. Lo de la derecha, sí, y esta comodidad, el confort, puede ser. No recuerdo yo tampoco el análisis de Bauman al respecto, que de hecho no va a simpatizar a priori ya con la derecha, naturalmente. Pero bueno, la verdad que no lo tengo presente. Tengo entendido que Bauman fue comunista, no sé si fue interrogador de la Stasi en Alemania Oriental, creo. Creo que sí, no sé si no estuvo así vinculado, por lo menos, o incluso en campo de batalla en su momento, en algunos partisanos polacos o algo por el estilo. De ahí que también tenga este problema que lo mencionábamos la otra vez, ¿no? Por ahí a veces que muchas veces yo encuentro en autores de esa inspiración mucho talento para el diagnóstico crítico, pero al mismo tiempo muchas dificultades para una propuesta, para una solución, ¿no? En ese sentido me parece que entonces no encontraríamos en Bauman una propuesta como la propuesta con Mariana de la eidopoiesis y cosas por el estilo, que a mí me parece que son soluciones viables y además recomendables. Muchas gracias. No, gracias, Juan, a vos. Muchas gracias, buenas tardes. Alejandra, buenas tardes, gracias a ti. Gracias por todo. Bueno, ¿algún comentario más? Gerardo. Cuando hablabas de los límites, ¿no? Me acordé de una frase de Comar, cuando nos hablaba de que la realidad tiene, o distintas cosas tienen su límite y su término. Y él decía que cuando se intentaba sobrepasar el término, se producía el exterminio, que es estar afuera del término. Sí, sí, sí. Y esto, lo que vos explicabas es tal cual, porque se pierde absolutamente la identidad, se termina la identidad, o sea, se diluye. Sí, exactamente. Por no aceptar el límite que te impone la misma realidad, ¿no? Claro, claro. Y que me hace ser, ¿no? Porque me hace ser lo que soy, y justamente por eso me da consistencia. Sí, efectivamente, vamos a retomar. Todavía no terminé de seleccionar las citas que voy a usar la semana que viene, pero trataré de meter alguna de la exterminatio, efectivamente. Claro. Jorge, estás con cara de pensativo. No te escuchamos. A ver si ahora que te pusiste los anteojos, capaz que te vamos a escuchar. Escuchar, claro. Sí, no veía si tenía el micrófono apagado o no. Ahí está. No, mi duda era porque no me gusta criticar al posmoderno, a los jóvenes. Yo vivo en un barrio, está lleno de jóvenes posmodernos. Es como todo el barrio camina así, pareciera como vos lo describiste, ¿no? Y sin embargo veo que muchos son buenas personas, es decir, por lo menos son educados, respetuosos, etc. ¿Qué valor está atrás? Vos hablaste muy bien, muy claro, ¿no? De tanto esto de la apertura, la libertad, la pluralidad. Ahora, digo, cuando alguien sostiene estas tesis, yo recuerdo a alguien que no sé qué le preguntaron sobre sí mismo, dijo, no me encasilles, no me digas qué soy porque me estás limitando, ¿no? Muy claro, esto que vos decís, él lo sostenía en su vida. No era nada en especial, no era nada específico, porque eso lo limitaba, ¿no? A mí me parece que hay un valor que vos lo nombraste al pasar, que me parece que es el único que puede sostener existencialmente esto, no digo filosóficamente, sino en la vida cotidiana, práctica, que es la superficialidad.
Comar hablaba en un curso que dio en el Consudec, citando Locke, que el marinero no necesitaba conocer las profundidades para navegar y llegar a puerto, ¿no? Ujú. El chico que te contesta, no hace falta, mejor no responder estas preguntas. Puedo moverme igual, cambiar de trabajo, cambiar de pareja, cambiar de régimen alimenticio, cambiar de país, porque en el fondo nada importa, pero no hace falta preguntarme si importa. Supongo que hay valores ahí de menor importancia, como el dinero, o el gusto, el placer, ¿no? El disfrute, pero no es un epicureísmo profundo, nada de eso, tiene que ser superficial, si no es insostenible. Pero me parece que ese es el valor que lo sostiene en las decisiones diarias. Que como nada importa del todo, mejor sigo así, moviéndome en la superficie y no hay culpa, no hay culpa, no hay nostalgia, no hay conflicto. No sé si me explico. Yo digo, buscando entender cómo se mueve una cabeza así, porque yo vivo en esta posmodernidad también, pero soy medio un dinosaurio. Contexto, vivo en un edificio de monoambiente que son todos casi jovencitos, profesionales. El dinosaurio soy yo, el que todos respetan, el canoso, ¿no? Pero me da la impresión esa, es la prohibición de hacerse las grandes preguntas, porque si no es insostenible. Pero no quiero juzgarlo negativamente, me da esa impresión, no sé si es correcto lo que yo estoy viendo, ¿no? Sí, yo estoy observando también algo parecido, a tono con la respuesta que yo citaba de mi alumno. Ese es un trabajo y esa pregunta, yo doy clases hace más de 20 años. Y ese trabajo de Sócrates ya tiene unos 20 años, siempre lo retoco, pero esa pregunta hace 20 años que está. Y a mí me llama mucho la atención como aún hace 20 años, cuando yo le preguntaba a los chicos, bueno, es importante que nos preguntemos qué es el amor, qué es la virtud, y aparte después de hacer toda una unidad de introducción a la filosofía, qué sé yo, bueno, hace 20, 15, hasta te diría 10 años, todos respondían sí, ¿no? Sí, es importante, bueno, cada uno tenía sus razones. Voy viendo cómo paulatinamente los que responden de manera afirmativa van decayendo en número y se hace cada vez más frecuente esto que vos decís, ¿no? No, en realidad no importa mucho, no sé, algunos te dicen, eso lo aprenderemos con el tiempo, otros dicen, no, porque en realidad eso no tiene respuestas, todo depende de los ojos con que se lo mire, ¿no? Pero sí, creo que la superficialidad se ha transformado en ese sentido, no sé si llamarla en el valor, pero por ahí sí como el escudo, a partir del cual, o con el cual deslizarse sobre esas aguas sin necesidad de entrar en lo profundo. El problema es que, para mi gusto, eso a la larga termina siendo represivo, porque esas preguntas están brotando desde nuestro interior y están empujando por salir. Entonces, yo no sé hasta qué punto eso puede sostenerse mucho tiempo sin hacerse algún tipo de autodaño en algún sentido, no lo sé. Yo también entiendo esto que decías vos, yo, en general, bueno, la exposición fue muy crítica, ¿no? Con la posmodernidad, pero lo mismo, coincido con vos, Jorge, bueno, yo también trabajo con chicos jóvenes. La idea era hacer acá un análisis crítico de la filosofía de fondo de la posmodernidad. Es verdad que después también está el peligro de caerle con el litro de querosén a quienes adhieren a ella, ¿no? Y eso de hecho le daría la razón a ese argumento de decir, no, ven, estos son metafísicos, por lo tanto son violentos, etc. Y en cuanto a lo que planteaba este muchacho, decía, bueno, no me encasilles, me parece que tiene que ver de vuelta con esto, con este prejuicio de que todo límite es violento, porque todo límite es externamente impuesto, ¿no? Entonces ahí está la clave, pues si todo límite es externamente impuesto, entonces sí, me viene de afuera, por lo tanto es contrario a mi naturaleza, no se condice con mi naturaleza y justamente en eso consiste la violencia. La cosa es ver si hay un límite que sea intrínseco a mi naturaleza, porque entonces sería un límite que no sería violento, porque sería natural.
Esa sería la discusión filosófica, ¿no? Bueno, no te respondí nada, pero... sí. Es como muy posmoderno, ¿viste? Hay que plantear más preguntas, pero no responder nada. Entonces... No, pero fue muy claro, muy claro. Toda la exposición fue muy clara. Bueno, gracias. Me viene bien que me lo digas porque yo no me quedé con esa sensación, así que te lo agradezco. No, sí, sí, fue que muy... No, al contrario, te iba a decir que realmente tenés una capacidad para simplificar una cosa que en sí misma es muy compleja, porque tiene múltiples modos de poder entrar, ¿no? O sea, Bueno, gracias. tan solo la descripción de lo que es la cultura contemporánea es un despelote, Sí. poder describirla. Bueno, gracias, Gerardo. Bueno, un pequeño aporte. Sí, padre. Lo que dice Bauman de la modernidad líquida, en realidad está en Marx, en el prólogo a la edición alemana del manifiesto comunista. Justamente habla Marx de que hay que disolver los sólidos. Claro, sí. Y los sólidos son las instituciones que formaban el occidente cristiano, o sea, se refiere. O sea, no para que quede todo en líquido, digamos, no, para licuarlas quiere decir como disolverlas, ¿no es cierto?, con las nuevas olas de las épocas modernas, pero no para que quede todo líquido, sino para armar nuevos sólidos distintos a los anteriores, ¿no? Pero claro, ese afán de poner algo nuevo sólido termina, Sí. justamente tiene esta contradicción con la propuesta dialéctica misma, ¿no? Entonces, Sí. una de dos, o abandonamos la dialéctica o se impone la dialéctica y se va a llevar puesto lo sólido, Claro. licuándolo todo. Y Bauman, el bien mismo, cuando se plantea cómo hacer para formar los nuevos sólidos sin caer en los antiguos, él dice hay que buscar un catalizador de estos líquidos. Dice, y tal vez la mejor guía sea una combinación de Hannah Arendt con Theodor Adorno. Sí, es verdad. Sí, son los dos autores a los que recurre, es cierto. Sí, gracias padre por el aporte. O sea que ellos tampoco lo tienen bien definido, a ver hasta dónde pueden llegar o cómo pueden armar algo. Porque claro. Tampoco Adorno aceptaría que algo se instale definitivamente, ¿no? Porque él es la crítica permanente, la crítica... Claro, sí, lo que decíamos antes, ¿no? Sí. Mucho talento para el análisis crítico, una enorme lucidez e incluso Sí. profundidad para eso, pero por ahí más dificultades para proponer algo. Para proponer, ¿no? Claro. Al fin y al cabo también es una dialéctica negativa totalmente la de Adorno. Claro, exactamente. Gracias. Muy bueno, profesor, excelente. Bueno, gracias. Me encantó el análisis, estaba pensándolo bastante. Muchísimas gracias. Bueno, cerramos, ¿les parece? Y nos encontramos, si Dios quiere, el jueves que viene para hablar de idopoiesis y cerrar el curso. Así que muchísimas gracias una vez más por la paciencia y la atención.